El Señor les bendiga, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos nuevamente a este programa El Consejo de Dios. Amén, estamos acá reunidos con nuestro pastor José Arizarmán. Amén, mi persona, estamos acá nuevamente queriendo compartir con ustedes una palabra, un consejo que edifique sus vidas. Amén. Y bueno, bienvenidos sean todos, bienvenido a nuestro pastor. El Señor le bendiga de una manera muy especial, siempre allí dispuesto para ayudarnos, para instruirnos. Yo digo que es un maestro, amén, y debemos aprovechar esta oportunidad de lo que Él tiene para enseñarnos, amén. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema muy especial, pero también es muy conocido, amén, por muchos, casi que la mayoría de todos los que hemos estado en iglesia, incluso fuera de ella, hemos escuchado la historia de este hombre, el rico, y de este hombre Lázaro, amén. Y vamos a tratar un poquito acerca de este tema, vamos a centrarnos en unos puntos muy importantes, amén, de esta historia. Y para que lo entendamos un poco, vamos a leer un poquito acá, en San Lucas capítulo 16, versículo 19. Dice de la siguiente manera, pastor: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llamas. Amén. Bien, cuando leemos esta historia, si continuamos leyendo, nos damos cuenta de que hay un punto muy importante que se refleja acá, y es que este hombre rico, viéndose en esta situación, pastor, él le pide el favor a Abraham de que envíe a Lázaro no solamente a saciar su sed en medio de ese tormento, sino también que vaya a casa de sus familiares, de sus hermanos, a que les hablara y les predicara, para que ellos no se vieran también en esta situación. Entonces, aquí podemos destacar lo que es el evangelismo, la evangelización. Y pues la evangelización es una estrategia, o es algo que el Señor diseñó para predicar y para salvar a los hombres. Entonces, en este caso, pastor, este hombre rico fue evangelizado, o cómo fue evangelizado en esta oportunidad que él se encontraba pues en esa situación. Dios les bendiga, una feliz noche para todos, y sea esta una buena oportunidad para compenetrarnos un poco más en el lenguaje de Dios, en el Evangelio, que es la palabra del Señor. Y gracias a mi compañera de viaje en este programa de esta noche, El Consejo de Dios, y estamos aquí en un tema muy importante para tratar, y es el tema sobre el evangelismo. Hay una gran pregunta que se desprende de este relato, y es que este rico se condena. Entonces, de pronto salta a la vista la pregunta: es ¿por qué se condenó? ¿Por ser rico? Entonces, ser rico o disfrutar de algunos privilegios de esta vida, o de algunas oportunidades de esta vida, es un motivo para condenarnos, para no merecer los privilegios que nos conceden la vida eterna. ¿Es pecado ser rico? ¿O por qué se condenó este hombre? Y en contraste vemos a Lázaro, que era un hombre lleno de llagas, enfermo, pobre, abandonado,
Cuando lo vemos que se acerca a la casa de este rico, pues seguramente era una persona que no tenía familia. No sabemos qué pasó con la familia de él y por qué en esa condición, y seguro una persona ya muy anciano, aparece abandonado, desprotegido de muchos privilegios de esta vida. Y entonces, para ser salvo, se necesita entonces ser pobre, enfermo, abandonado. Eso es necesario, o como único requisito, o como requisito para ser salvo. Entonces, es una gran pregunta. Yo creo que a lo largo de este tema vamos a ir desarrollando algunas enseñanzas que nos pueden ayudar a dilucidar este tema. Y le rogamos que usted esté interesado mirando el desarrollo de esta conversación y a ver qué pasó, por qué se salvó el uno y por qué se condenó el otro. Amén, gracias pastor. Pues acá notamos en el versículo 27 que este hombre rico le rogaba y le decía que enviara a casa de sus padres un mensajero, un predicador. En este caso, pastor, ¿qué predicador era necesario que fuera a ese lugar a predicarles a sus familiares, o cuál es el predicador que se necesita para enviar este mensaje? En este caso, ambos, el uno y el otro, ya habían muerto, ya habían partido de este mundo. Parece que cuando una persona muere, queda desconectado de este mundo, de las vivencias de esta vida terrenal, desconectado de todo. Dice el libro de Eclesiastés, dice que los muertos nada saben. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Entonces la muerte es una forma de desconexión de esta vida e inmediatamente nos introduce desde ya en la eternidad. La vida más allá de la muerte nos conecta con la eternidad. Ahora, la eternidad, cualquiera que haya sido, o sea, la eternidad en este caso, o lo que a ellos, a cada uno le sucedió, es el resultado de lo que fue su vida aquí en la tierra, de lo que fue su vida, de lo que quiso y eligió. En este caso, el rico allá en ese lugar de tormento, lo que está pidiendo es algo que es imposible en el lenguaje humano que suceda, que alguien que ha partido a la eternidad, ha ido a la tumba, luego regrese otra vez. Es imposible. Entonces, lo que él pedía era que Lázaro regresara de los muertos, regresara de la tumba para ir al pueblo, a la ciudad y a la familia de este hombre rico para predicarles el evangelio, para que de esa manera, parece que el hombre allá en el infierno reconoció que el evangelio es poder de Dios para salvación y que es un medio que Dios puso a disposición de los hombres para que sean salvos. Amén. En otras palabras, él estaba diciendo que era necesario que se predicara la palabra de Dios, que se llevara un mensaje a su familia para que no pasaran lo que él estaba viviendo, porque pues quizás una mala decisión, quizás una circunstancia, quizás el no conocer la palabra de Dios lo llevó a estar en la situación en la que él estaba. Entonces quiere decir que la palabra de Dios surte un efecto poderoso en la vida de las personas. Entonces
¿Cuál es ese efecto que quizás hubiese producido en este hombre si quizás él hubiese conocido realmente el poder que había en la palabra del Señor? Hay en el Evangelio o en la palabra de Dios unos misterios. Dios, dice Hebreos, habiendo hablado muchas veces y en otros tiempos a los padres por los profetas, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo. Entonces Dios se manifestó en el pasado de muchas maneras, en otras formas se reveló a los hombres. Dice la Sagrada Escritura que los hombres conocieron a Dios mediante la creación, pero dice que ellos se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, y habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Entonces, todas aquellas manifestaciones del pasado fueron maneras o formas como Dios quiso revelarse a los hombres y quiso llamar mediante esas manifestaciones a los hombres. El Señor Jesucristo envió a unos predicadores, en alguna ocasión envió 12 a predicar el Evangelio, y en otra ocasión envió 70 a predicar el Evangelio. Y Él dice: cualquiera que recibe a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí recibe. Y cualquiera que desecha a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí desecha. Entonces, todo ser humano en algún momento de la vida se ha encontrado que a su casa, a su lugar de trabajo, en el colegio, en el bus, por el camino, viajando en el avión, en el barco, en una ciudad, en una plaza pública, en un hospital, se ha encontrado con un predicador, con un hombre de Dios, que Dios lo puso en ese lugar para que le hable a usted de Dios y para que usted se arrepienta, se convierta, entienda el Evangelio y entienda que a través de ese hombre Dios le está llevando a su corazón un mensaje para que sea salvo, para que usted sea salvo. Y eso fue lo que pasó con este rico. Dios puso en su casa, junto a su mesa, puso un predicador, un hombre, y el rico no entendió el enorme valor de ese predicador que Dios lo había enviado a su casa para que le hiciera compañía y para que le predicara el Evangelio, y para que de esa manera ese rico y sus 7 hermanos se pudieran salvar. Amén. Vemos entonces que aquí hay una condenación para este hombre, y podemos decir de que él perdió la oportunidad que se le brindó en un momento. Usted decía, pastor, que él tenía en su casa alguien que le hablaba, alguien que le predicaba, quizás como muchos de nosotros, quizás no tengamos en nuestras casas, pero hemos escuchado, como le decía usted, en el bus, yendo a algún lugar, hemos escuchado la palabra de Dios. Dios ha trabajado en nuestras vidas a través de alguien, y de pronto a este hombre también se le presentó esta oportunidad de recibir la palabra, de recibir, amén, la salvación de su alma, que pues tanto la estaba añorando ya en esa situación de condenación. Quiere decir entonces que él perdió esa oportunidad. Efectivamente la perdió. Cuando el Evangelio llega a su casa,
o al lugar donde usted se encuentra, el Evangelio llega para salvarlo. Cuando un predicador llega a su casa, seguramente Dios lo envió con único fin, con el único fin de que usted sea salvo. Dice la Biblia, cuando envió a aquellos predicadores, los 12 una vez o los 70 en la otra ocasión, dice, cuando entren, lleguen a una casa, saludadla y decid paz a vosotros. Dice, si la casa fuere digna de la paz, entonces vuestra paz reposará sobre ella, sobre esa casa. Y dice la Biblia además, y allí en ese lugar, sanad a los enfermos que hayan en el lugar. Entonces la paz de Dios era como un faro de luz que se establecía en ese hogar para llevar sanidad, para llevar bienestar a la familia que había recibido la paz del Señor. Y en el caso contrario, dice, si esa casa no fuera digna de la paz, dice, salid de allí, y os digo que en el día final será más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para los habitantes de esa casa o de esa ciudad que desprecian el Evangelio de Dios. Entonces el rico tuvo una magnífica oportunidad, redondeando un poco y repitiendo un poco lo que ya dijimos. A su casa Dios le envió un predicador. En su casa alguien llegó para predicarle el Evangelio. Pero a este hombre rico, que pertenecía seguramente a una familia muy destacada de la ciudad y a una clase de amigos de la alta sociedad, le pareció que no era de su nivel tener muy cerca, en sus cercanías, a un hombre pobre, a un hombre enfermo y que no debía en este caso mezclarse con ese tipo de gente, porque él pertenecía a otro nivel social, y entonces despreció el momento, despreció la oportunidad. Lo que dice el apóstol San Pablo es que Dios escogió lo vil de este mundo para avergonzar a los sabios. Entonces el mundo tiene a los predicadores por una gente despreciable, por una gente inculta e indignos, inmerecedores de los aplausos o de los elogios de esta vida. Y entonces el mundo desprecia a la iglesia, desprecia a los predicadores y desprecia también el mensaje del Evangelio, y esa es la torpe razón por la cual ellos se condenan, porque han despreciado al predicador, al medio, a la forma que Dios quiso para salvarlos, porque la Biblia dice que Dios quiso salvar al mundo por la locura de la predicación. Amén, gracias pastor. Pudiéramos concluir entonces de que tanto este hombre mendigo como este hombre rico, ambos tuvieron la misma oportunidad, ambos recibieron la palabra de Dios y ambos pudieron decidir si la recibían o si no la recibían. Probablemente este hombre Lázaro tomó la mejor decisión y aprovechó la oportunidad, mientras este hombre rico pues no lo hizo. Y no se condenó, usted lo decía al principio pastor, porque era rico, sino porque no aprovechó la oportunidad que se le brindó en el momento. Y pues ya vimos que cómo lamentaba esa situación que estaba atravesando. Entonces hoy nosotros estamos acá transmitiendo un mensaje, transmitiendo esa palabra que nos brinda la oportunidad de salvación, que le brinda la oportunidad de salvación a su vida, a su hogar, a su familia. Le invitamos a no desaprovechar la oportunidad que tiene hoy
de recibir la palabra de Dios y de tomar la decisión para salvar su alma, amén, su casa, su hogar. Muchísimas gracias, pastor, por estar acá con nosotros, siempre enseñándonos, ayudándonos en la lucidez de lo que es la palabra de nuestro Dios. Agradecidos con ustedes también por estar allí atentos y bueno, invitados también para las próximas transmisiones, para las próximas contenidos que vamos a estar subiendo a través de este canal, a través de las redes sociales y bueno, estar atentos allá a la palabra que salva y que edifica. Amén, pastor. Es un placer poder servir a Dios en este hermoso ministerio de la evangelización y poder llevar a los oyentes, a la audiencia, un mensaje de fe y de esperanza, un mensaje que cambiará su vida y que transformará su vida y que la encauzará por los senderos de Dios hacia la vida eterna. El Señor les bendiga, una feliz noche y hasta una próxima oportunidad. Nos encontraremos dentro de 8 días en el mismo lugar y seguramente a la misma hora.